Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a Gateway Fellowship Church. Hoy día empezamos una nueva serie sobre una persona muy conocida, muy destacada en la Biblia. La persona es David. Oremos. Padre Dios, pedimos que tú hables a través del pasaje que vamos a tratar, las ideas que tú quieres compartir con nosotros hoy día. Que sea algo que nos guíe en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén. ¿Qué te viene a la mente cuando tú piensas de la persona David? Ese carácter del Antiguo Testamento. Tal vez fue por su batalla contra el gigante Goliat. Casi todo el mundo sabe de esta historia. O los muchos salmos que escribió. Tal vez piensas de sus pecados contra Betsabé, su matanza de su marido Urías. O el hecho de que fue un cuidador, un pastor de ovejas. O que escribía muchos salmos. Se estiman 73 salmos de la vida. Bien es cierto que la vida de David era llena de éxitos, logros importantes y también fracasos de gran tamaño. Aunque David falló en diferentes momentos en tamaño importante, sin duda él es una de las figuras más importantes de la Biblia. Hay más capítulos bíblicos escritos sobre David y su vida y sus actividades, 66, que cualquier otro carácter de la Biblia, menos por supuesto Jesucristo. Además, hay 59 referencias a él en el Nuevo Testamento. David, como casi todos los héroes bíblicos, está mostrado, está escrito de él lo bueno y lo malo a la vez. Muestra sus fallas y sus debilidades junto con las cosas loables y buenas. La descripción bíblica que tal vez mejor capta quién era David, especialmente en los ojos del Señor, es este. David era un hombre conforme a su corazón. 1 Samuel 13, 14. La primera vez que vemos a David, que lo conocemos, es el día en que Samuel, el profeta y el sacerdote, lo ungió para ser el segundo rey de Israel. En aquel momento, David era un don nadie. Nadie sabía de él, menos su propia familia, sus amigos, por supuesto. No había hecho nada de notoriedad, pero Dios sí lo conocía. Dios tuvo sus ojos sobre él, vio lo que David podría llegar a ser y tenía grandes planes para su vida. Capaz que en este momento o en otros momentos de la vida, tú también has sentido como un don nadie o una doña nadie. Alguien que realmente no ha hecho mucho, nadie sabe de uno, que no ha logrado muchas cosas que quería hacer tal vez en la Biblia. Parece que otros tal vez se adelanten, que tengan mayores éxitos, que uno no ha hecho mucho importante. Pero Dios sí ve nuestro valor y Dios ve a nuestra vida de punto de vista diferente de tal vez los demás nos ven o nosotros mismos nos vemos. Agar, quien era la madre de Ismael, por medio de Abraham, una relación ilícita que tenían ellos, mal planeada, pero ella fue la madre de Ismael. Y en un momento ella corrió de la casa donde ella era sierva, Abraham y Sara.
Y cuando está allí en el desierto, el ángel del Señor lo vio allá y le prometió que ella misma tendría una descendencia grande también. Y ella respondió a ese ángel que a lo mejor fuera una presencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tú eres el Dios que ve, dice ella, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? En obediencia a las palabras del ángel, ella volvía a casa y servía a su amo y su ama. Dios vio a Agar en su necesidad, en su punto, tal vez uno de los puntos más bajos de su vida, cuando ella sentía como nadie se preocupara de ella, pero sí Dios la vio. Y Dios nos ve a nosotros también y tiene planes para nuestras vidas. Quiere lograr lo que es su plan en nuestra vida. Era así con David. Bueno, al ocurrir la historia bíblica que estamos considerando hoy día, el ungimiento de David, al principio de los capítulos que hablan de él, Saúl era el rey de Israel. Saúl era el primer rey de Israel. Y Saúl al principio amaba a Dios, lo seguía, pero en tiempo se alejaba de Dios, empezaba a hacer cosas que no eran recomendadas, no eran correctas delante de Dios. Sus deseos no eran de Dios, tampoco en lo pequeño. En lo grande hizo grandes errores y en lo pequeño tampoco tenía hábitos de pensar y seguir a Dios. Podríamos decir que Saúl llegó a ser un hombre carnal, un hombre que estaba motivado, dirigido por sus propios gustos, por sus propios deseos, y no le importaba mucho las cosas de Dios. Si nosotros vamos a ser una persona santa y hacer lo correcto en los puntos claves y grandes de la vida, tenemos que también dar nuestras vidas en lo rutinario a Dios. Tenemos que estar buscándolo, leyendo su palabra, orando con Él, cultivando una relación con Él, si es que nosotros vamos a hacer cosas importantes y no equivocarnos en momentos importantes de la vida. Debido a que Saúl no fuera entonces un hombre de Dios, pues Dios decidió que escogería a otro. Rechazó a Saúl como rey. Escogió a otro. Leemos en 1 de Samuel 16 esta historia. Es de muchos versículos, pero vamos a leer los últimos 3 o unos 3 del capítulo. 1 de Samuel 16, 11 al 13. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos tuyos? ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Después de rechazar a Saúl como rey, el Señor le manda a Samuel el profeta y el sacerdote a ir a Belén. Sí, esa ciudad donde nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí para ungir el nuevo rey, un hijo de un hombre llamado Isaí. Fue en función del sacerdote que fue, porque Samuel tuvo miedo de ir en ese viaje por si acaso que Saúl se indagara de esa situación. Pues al llegar allí, Samuel
lo hizo como si fuera un sacrificio. Bueno, era un sacrificio, pero eso era el escenario que creó en esa situación. Invitó a Isaí, a sus hijos, a acompañarlo. Y cuando estaba allí, habían 7 hijos. Entonces vino el primer hijo delante de él. Y Samuel pensaba, ese es un hombre destacado, un hombre hermoso, alto, de buen parecer. Pero Dios no lo había escogido. Y sucedía que los 6 hijos los 6 hermanos de él también pasaban por frente de Samuel. Y Dios no había escogido a ninguno de ellos. Samuel vio a cada uno de ellos y vio que en cada situación eran personas que le pareció ser buenas, capaces de ser un rey de Israel. Y Samuel se quedó impresionado por ellos, por su apariencia, por su altura, por su buen parecer. Nada ha pasado, nada ha cambiado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Todavía estamos captivados por personas de buenas características, personas de buen parecer físico, entonado o alto o hermoso en algún sentido. La capacidad de comunicarse tal vez bien. Los exitosos tal vez económicamente. Los que logran metas y cosas en cuanto a su profesión. Y los que hacen sentir a la gente, bien a la gente. Esas son las personas que escogemos como nuestros líderes. En un sentido es necesario porque necesitan habilidades, obviamente. Pero muchas veces vemos las cosas por fuera en lugar de ver por dentro qué tipo de persona es la persona que estamos escogiendo, en que estamos fijándonos. Al acabar estos candidatos, 7 en total, Samuel preguntó, bueno, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos, hay otro. Entonces Isaí, el padre, dijo, sí hay otro. Él está en el campo cuidando las ovejas. Entonces Samuel dijo, no podemos comer, no vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. David, cuando vino, el Señor le dijo a Samuel, este es el chico. Era un chico, tal vez de 15, 16 años. En ese momento no era un hombre, sino en nuestra manera de ver las cosas, era un chico. Pero él vino y David en sí mismo no era una persona fea. No es que Dios escogía a alguien de apariencia mala o lo que sea. Él tenía talento, él tenía algo de carisma. Pero no fuera por estas situaciones, estas cualidades, que Dios lo escogió. ¿Por qué, pues, Dios escogió a David? Bueno, es porque Dios vio a David como un hombre, según el corazón de Dios. En este momento podemos decir que David solo era un chico según el corazón de Dios. Pero, ¿qué es exactamente un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, en el caso de David, él tuvo un hambre para Dios. Él gozaba en Dios, él buscaba a Dios, tuvo una pasión por lo espiritual. Él era un hombre espiritual y no como Saúl, que era más bien un hombre carnal que pensaba en sí mismo. David buscaba a Dios. Él quería agradarle a Dios, pese a sus fallas. Y vamos a ver en otras semanas que tuvo sus fallas. Cuando Dios escogió a David y le encargó a Samuel a ungirle con aceite, David no fue perfecto. Y como vamos a ver, no fue perfecto en la mitad de su vida y no terminó tampoco en perfección. Pero Dios lo escogió porque vio un carácter, un deseo dentro de él para hacer la voluntad de Dios
para buscarle a Él. Cuando Dios escogió a David, pues no era perfecto, pero era un hombre que pensaba en Dios. Primero, cuando Dios escoge a una persona a seguirle como discípulo, no tenemos mucho que ofrecerle a Dios. Él simplemente nos ve por el valor que tenemos, el valor eterno que tenemos, que estamos hechos en la imagen de Dios, pues tenemos un espíritu eterno y por eso somos de gran valor. Y también reconoce que Jesús, su propio Hijo, murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Pues cada persona es de un valor extremo para Dios. Pero no tenemos mucho que ofrecerle en ese momento. Una vez que ya empezamos a seguirle a Él, Él quiere pulirnos, Él quiere hacernos conforme a su Hijo, ser la persona que Él desea que seamos. Y en que nosotros respondemos a Él y hagamos lo que Dios quiere que hacemos, Dios nos puede usar. Tenemos esta opción, tenemos que tomar esa decisión. Si vamos a buscarle a Dios, si vamos a ponerle primero, si vamos a hacerle lo más importante en nuestras vidas, si estudiamos su palabra, si aplicamos lo que sabemos de su voluntad en nuestra vida, si nos alejamos del pecado, eso es lo que Dios quiere. Y esa es la persona que Dios puede usar. Dios quiere salvar a todos, pero solo puede usar una persona de gran manera si esa persona está dispuesta a hacer lo que Dios quiere. Tenemos una pasión para Dios. Tenemos el deseo de que Dios obre en nosotros, que Él es lo más importante en nuestra vida. Pues si vamos a ser usados hasta el nivel que Dios quiere, tenemos que estar entregados a Él. Que lo amemos y lo busquemos a Él. Fijemos en cómo Dios amaba a Dios y cómo eran las cosas que Dios vio y le hizo hacer durante su vida. Bueno, primero, Él escribía 73 de los 150 salmos en la Biblia. Estos salmos demuestran cada actitud, demuestran una dependencia en Dios, un amor para Dios, una adoración de Dios. En estos salmos vemos que David tuvo un corazón para Dios. Cuando era rey, él trajo el arco de pacto de una ciudad donde estaba guardada por un tiempo. Él la trajo a Jerusalén para estar allí, porque el arca representaba la presencia de Dios entre el pueblo. Y él quería que Dios tuviera el lugar más visible, más importante entre la nación. Eso demuestra cómo pensaba David, cómo era su corazón para Dios. El Espíritu de Dios no habitaba, ya no habita, mejor dicho, en un lugar santo como en estos días. Dios habitaba en ese arca del pacto, pero hoy día Él habita entre nosotros. Entonces es tan importante que nosotros proveamos para Él un lugar bonito, un lugar santo, un lugar dedicado a Él, donde Él puede habitar entre nosotros, que nuestras vidas sean lo más bellas, bonitas, santas que puede ser con su ayuda. Bueno, otra cosa que demuestra el corazón de David es que cuando él fallaba, y fallaba en diferentes momentos, él se arrepentía.
Esa es una calidad muy importante, querido amigo. Cuando fallamos, cuando pecamos contra Dios y contra otros, que reconocemos nuestros pecados y estemos dispuestos a arreglar esa situación. Eso es lo que hizo en el caso de Betsabé, que vamos a ver esta situación más tarde, en marzo, cuando pensamos en esa situación en su vida. Pero cuando fue confrontado con eso por el profeta Natán, él se arrepintió. Su corazón fue quebrado y él reconoció su pecado. Lo había visto, pero no lo había confesado todavía. David arrepentía, confesaba su pecado cuando fallaba. Y David tampoco cayó en la idolatría durante su vida. Esa es otra muestra de su corazón para Dios. Muchos de los reyes adoraban a Dios y a los ídolos, o algunos a los ídolos nomás, pero había una mezcla. Pero David mantuvo un deseo para el único Dios, el Dios revelado en la Biblia, el único Dios que hay. La idolatría todavía es un problema aún para cristianos hoy en día. Podemos hacer un ídolo cualquier cosa, el dinero, el reconocimiento por otros, lograr cosas que nos hacen sentir tal vez importantes. El placer puede ser un ídolo. Y otras cosas, personas mismas, personas que ponemos antes de Dios, pueden llegar a ser un ídolo para nosotros. Bueno, David fue ungido entonces como rey. Pero antes de llegar a este punto, tuvo que pasar por un largo periodo de preparación. Él fue escogido, ungido para ser el rey a lo mejor con 15 o 17 años de edad aproximadamente. Después peleaba contra Goliat. Entró a tocarle el arpa delante de Saúl. En tiempo Saúl tuvo celos de él, y vamos a ver eso en otra semana también, y fue en contra de David. David tenía que huir por tiempo. Pues David pasó por un tiempo largo de preparación, entre 13 y 15 años. Este tiempo de preparación incluía periodos de servicio y oportunidades. Si vamos a ser usados por Dios, tenemos que prepararnos, tenemos que aprovechar de las oportunidades para servir. David mismo servía a Saúl en su palacio, tocando el arpa, porque le hacía sentir bien al rey. Él llegó a ser un general, servía al rey por pelear como un líder del ejército. Y era con tanto éxito que en tiempo la gente decía que David había matado a decenas de miles y Saúl solo miles. Entonces empezaban los celos dentro de Saúl. Pero también su periodo de preparación de unos 15 años incluía muchas dificultades, oposición y sufrimiento. Oposición de parte del rey, oposición y dificultades en cuanto a su propia familia, como tenía muchas esposas, habían muchos hijos y había mucho conflicto en su casa, y él fallaba a lo mejor en estas cosas. Había lujuria, había odio y rebelión en su propia casa. Gente del país en ocasión le maldecía. Su preparación también incluía oportunidades para crecer en su relación con Dios. Imagina años huyendo en el desierto, en las montañas, en cuevas y diferentes cosas. Él tenía que agarrar a Dios, tenía que creer en Dios, y creció espiritualmente durante estos años de persecución de parte de Saúl. David tuvo que depender de Dios en estas situaciones. Y Dios está constantemente preparándonos
preparándonos porque las dificultades, los periodos de desierto, de pensar que las cosas no andan bien, Él está obrando en nosotros y estos años también son parte de nuestra vida. A veces pensamos que la meta que tenemos es lo que anhelamos, queremos llegar allí, pero olvidamos que donde estamos en periodo de preparación, en periodo de sufrimiento, dificultades, también es parte de nuestra vida, Y no debemos pensar que llegando a una cierta meta, que hemos llegado al punto final. Porque el punto final es nuestra muerte, yo supongo. Pero Dios siempre está obrando en nuestra vida y debemos ver que cada situación en nuestra vida es algo en que podemos aprender. Y David tuvo que pasar por largo tiempo antes de llegar a la meta que Dios le había dado cuando tenía unos 15, 16 años, que él fue ungido como rey, pero no llegó a ser rey por largo tiempo. Su crecimiento espiritual y emocional también incluía prestar servicio al rey en muchos momentos, tocándole música, peleando batallas, honrándole como el rey, aunque David fue el rey escogido por Dios, pero todavía seguía el rey Saúl por unos 15 años más. Entonces, él servía a ese rey. Y eso es necesario muchas veces también, que nosotros sirvamos a otros, que nosotros hagamos lo difícil y que otros estén exaltados tal vez y nosotros tenemos que servirles, pero Dios está puliéndonos, Dios está haciendo algo en nuestra vida para que crezcamos. Él creció espiritualmente también porque era de un largo plazo. Casi todos pueden aguantar un problema de un poquito de tiempo. Sí, podemos sufrir y si es de días o semanas, pero cuando llega a ser meses y años y décadas a veces, eso es más difícil, pero eso es lo que hizo David. Pero Dios estaba obrando en él durante todo este tiempo. Y Dios tiene diferentes razones por qué hacernos sufrir y esperar. Pero más bien es para que nosotros estemos más útiles para Él. Para que lleguemos a ser las personas que Dios quiere que seamos. Bueno, después de ser ungido, escogido como el rey, y después de pasar por un largo tiempo de sufrimiento, de no lograr lo que pensaba que Dios quería darle, eso es el reino. David llega a ser un rey eventualmente, a los 30 años de edad aproximadamente. David realmente fue ungido 3 veces en su vida. Fue ungido como un hijo por el profeta Samuel. 13 o 14, 15 años después, a los 30 años de edad, fue ungido una segunda vez por los líderes de Judá, una provincia, una área de Israel. Ellos lo aceptaban y durante 7 años y medio él fue el rey de esa parte. Y finalmente, después de ya más de 20 años, fue ungido rey de todo Israel. ¿Quién puede frustrar los planes de Dios, queridos amigos? Dios está obrando en nosotros. Si cuesta una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años para lograr lo que Él desea lograr, por lo cual estamos orando, deseando, Él lo va a hacer si es su plan, si es plan de Él. Los planes de Dios no pueden frustrarse. Habacuc 2:3 dice que la visión de Dios puede demorar, pero debemos esperar. Pues para repetir, ¿por qué Dios nos hace esperar tanto tiempo para lograr las metas que Él mismo muchas veces nos ha dado o pensamos que nos ha dado?
Bueno, primero es porque para ver si lo que pensamos ser la voluntad de Dios realmente es. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos pensado que una cosa fue la voluntad de Dios y no la era? En tiempo vimos que no la era. O también sufrimos tanto tiempo y tenemos que esperar para que nuestra confianza esté plenamente sobre Él, para que Él llegue a ser lo más importante en nuestra vida, para que esperamos lo que Él quiere darnos. Solo podemos madurar en este sentido por tiempo, por dificultades. Estas son las cosas que nos maduran. Y también esperamos para ver porque el tiempo de Dios es perfecto. Pensamos que ahora es el tiempo perfecto para lograr la meta que Dios tiene. Pero Dios sabe lo que es mejor. Si es un mes de ahora, un año de ahora, 10 años de ahora, Él sabe el tiempo perfecto. Y por eso nos hace esperar. Pero mientras que estamos esperando, estamos confiando en Dios. Y eso nos hace madurar. Una cosa es segura. Si es un plan de Dios, Dios va a lograr su plan. Su plan no puede ser frustrada. Y como fue logrado en la vida de David, también va a ser logrado en nuestra vida. David fue ungido, como ya vimos, 3 veces en su vida. Los reyes y los sacerdotes de Israel fueron ungidos con aceite. Eso era una indicación de la presencia del Espíritu de Dios en la vida, que fue escogido para el servicio, el puesto a cual Dios les había llamado. Nosotros también necesitamos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Necesitamos que el ungimiento de Dios sea sobre nuestra vida. Necesitamos ser guiados por Él constantemente. Y por eso es importante andar en la vida siempre llenos del Espíritu Santo, siempre deseando que el Espíritu nos guíe, que nuestros deseos, nuestros planes, nuestras metas sean de Dios y no sean solamente las nuestras. David tuvo la presencia de Dios porque fue ungido y el Espíritu quedaba con él desde ese día. Y cuando el Espíritu esté en nuestra vida, Él tenga libertad de obrar en nuestra vida, también seremos guiados por Él. Pero cuando el Espíritu se aleja, como fue el caso de Saúl, pues no somos guiados por Él. Bueno, siendo llenos del Espíritu, tenemos todo lo necesario para enfrentar cualquier dificultad, sufrimiento, retraso que hay. Y aunque no siempre recibimos lo que deseamos y hay muchos vientos por el camino, sabemos que el Espíritu esté con nosotros y podemos vivir con éxito, logrando lo que Dios realmente quiere lograr en nuestras vidas. Debemos recordar que la vida cristiana no es solo alcanzar las grandes metas que tenemos. Tal vez hay pocas de estas en la vida, hay unas, pero no son todos los días. La meta, el plan de Dios o la vida cristiana es vivir todos los días, todos los momentos en la presencia de Dios. Que estemos llenos del Espíritu cuando estamos desayunando, cuando estamos trabajando en lo que Dios nos ha dado a hacer. Podemos estar llenos de su presencia, guiados por Él y haciendo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Si tú estás esperando algo de parte de Dios, sigue buscándole, sigue orando, sigue confiando hasta que Dios diga que no debes buscar más o hasta que tú lo logres según el plan de Dios. Date cuenta que el esperar también es parte del plan de Dios y también una evidencia que Dios esté trabajando en tu vida. Ninguna experiencia,
ninguna cosa por la cual estamos pasando no tiene sentido. Dios va a usarla para pulirnos, para hacernos la persona que quiere que seamos y para que logremos sus planes. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, queridos amigos. Amén.